Buenas noches. Faltan solo horas, 24 horas casi en este momento, para que se cierre la campaña electoral, tanto para las europeas como para las andaluzas. Y nosotros, en Telecinco, hemos querido traer esta noche hasta ustedes la voz de los dos principales candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía, después de haberles ofrecido ayer, ustedes recuerdan, el cara a cara definitivo entre los dos grandes rivales para las europeas, Morán y Matutes. Digamos que el clima existente entre los socialistas y los populares no ha hecho posible esta noche la celebración de un debate entre Manuel Chaves, el actual presidente de la Junta de Andalucía, y el candidato del Partido Popular, Javier Arenas. Es un clima realmente crispado que ha llevado en las últimas horas incluso a la presentación de querellas. Ahora hablaremos, supongo, de todo eso. Así que, a falta de debate, hemos decidido tener aquí a los dos candidatos para que nos hablen de sus planes en esta comunidad, la mayor de España, y la que además constituye la llave de la victoria para cualquier elección legislativa. Quien gana en Andalucía, dicen, gana todo. Quien no gana aquí, pierde todo. De ahí el dramatismo de que se está rodeando esta confrontación. En fin, tenemos con nosotros, en primer lugar, al socialista Manuel Chaves, presidente de la Junta y candidato a la reelección. Luego estará aquí don Javier Arenas, su principal oponente. Buenas noches, señor Chaves. Buenas noches. Permítame que le presente a sus entrevistadores. En primer lugar tenemos a Joaquín Marín, director del Diario Sur de Málaga. A continuación a don José Jolly, director del Diario de Cádiz. Francisco Rosell, director de Diario 16 de Sevilla, de Andalucía. Y José Antonio Gómez Marín, comentarista político. Y yo creo que vamos a empezar sin más preámbulo. Tenemos 30 minutos largos, casi 40 minutos de entrevista, y yo no sé si alguien quiere romper el fuego. Yo, en cualquier caso, me permitiría, abusando quizá de mi papel de moderador, hacerle la primera pregunta. Aquí todo el mundo está hablando, más que de las elecciones, del 13J, del día siguiente de las elecciones. Se dice que si los socialistas pierden por un tanteo abultado, tanto en las europeas como en las andaluzas, aunque en las andaluzas el tanteo pues, no sería abultado, se dice que desde que Felipe González debería dimitir hasta que se deberían convocar elecciones anticipadas. Yo no sé qué piensa usted de todo eso. El propio Felipe González, en cualquier caso, ha dicho que tendría que tener consecuencias el resultado de las elecciones. Bueno, yo lo que estoy firmemente convencido es que las elecciones europeas y las elecciones andaluzas tienen una finalidad, la finalidad para la que han sido convocadas, que es elegir los representantes españoles en el Parlamento Europeo y elegir, en el caso de las elecciones andaluzas, a los representantes en el Parlamento andaluz y, por lo tanto, después al presidente de la Junta de Andalucía. Desde mi punto de vista, yo creo que no se deben de extrapolar los resultados y hacer una lectura interna de carácter propio de unas elecciones legislativas, porque las elecciones legislativas se tuvieron lugar en junio, el 6 de junio del pasado año, y dieron una determinada composición de las cámaras del Parlamento de la Nación. Yo creo que es así, por lo tanto no deben de tener ninguna repercusión sobre la política interna, por lo tanto sería absolutamente necesario un respeto sobre las reglas del juego. Y lógicamente si hay o si se quiere quitar a Felipe González, pues o hay que plantear una moción de censura, si se tiene el número suficiente para plantear esa moción de censura, o bien pues esperar a unas nuevas elecciones legislativas. Pienso que de una manera igual a como ocurre en cualquier otro país europeo. En cualquier caso, tampoco soy ingenuo, sé que va a haber lecturas de carácter interno sobre los resultados de las elecciones autonómicas y de las elecciones europeas, pero pienso también que esa lectura de carácter interno sirve para todo el mundo, sirve también para el PP, que es lo que pasaría con el señor Aznar o con el señor Arenas si los resultados pues, no son buenos para la derecha española o para la derecha andaluza. O sea que en el fondo, pase lo que pase, el 12J, el 13J no pasa nada. Hombre, hay unos determinados resultados sobre las elecciones europeas y unos determinados elecciones sobre unos determinados resultados en Andalucía, pero el Congreso de los Diputados y el Senado de la Nación siguen teniendo la misma composición después del 13 de junio, porque en definitiva las elecciones legislativas que para eso sirvieron se celebraron ya en junio de 1993. ¿Quién quiere abrir el fuego? Bueno, yo
Como decía como decía el presidente, que no quería que hubiera un carácter primario, pero las andaluzas tuvieran el carácter de unas elecciones primarias. Lo que pasa es que me parece que las circunstancias del propio país empujan a ello. Recordemos que las elecciones del 6 de junio se convocaron y fueron palabras del propio presidente del gobierno, Felipe González, para acabar un poco con la crispación existente. Lejos de acabar con aquella crispación, la verdad es que los casos de corrupción aparecidos en el último año, pues ha aumentado la crispación, una crispación que por lo demás no ha escapado la propia campaña andaluza, donde el propio gobierno andaluz ha visto como la Junta Electoral Central le ha obligado a retirar una campaña institucional y como la propia Junta Electoral Central ha denunciado la actitud de la televisión oficial Canal Sur por primar excesivamente al partido en el gobierno. Por tanto, creo que el carácter primario lo estamos viviendo al margen de que interese más o menos a la propia Andalucía y a la propia comunidad autónoma, que ve como sus problemas de fondo no están apareciendo en la medida que sería desear. Los problemas de fondo de la comunidad autónoma andaluza se están saliendo, lógicamente. Yo creo que la campaña electoral es una campaña que tiene un grado de crispación quizás excesivamente alto y puede ser que sea responsabilidad de todos los partidos políticos y que no hayamos hecho el esfuerzo suficiente o el esfuerzo necesario para tranquilizar y para serenar el debate. Pienso también que son los propios ciudadanos andaluces los que nos hubieran demandado una mayor serenidad, aunque quizás también hubiéramos incurrido en la acusación de que la campaña pudiera ser más aburrida. Pero en cualquier caso yo creo que hubiera hecho falta una mayor serenidad para que el debate, los programas, las alternativas, las soluciones hubieran llegado con mayor nitidez y con mayor claridad a los ciudadanos andaluces. Vuelvo a decir, yo pienso que estas elecciones las quieren convertir en primarias, pero hay que respetar las reglas del juego. Estas elecciones no deberían de tener el carácter primario a un año de unas elecciones legislativas. Lo que pasa es que, con permiso, lo que me gustaría apuntar es que la crispación se intenta evitar, pero lo que está claro es que por parte de la Junta Electoral Central, insisto en mi pregunta, ha habido dos desautorizaciones claras en la actitud del propio gobierno, ¿no? No, yo no tengo ningún inconveniente en aceptar que efectivamente la Junta Electoral Central ha corregido una decisión del gobierno de Andalucía sobre una campaña, y esa campaña ya había terminado antes de empezar la campaña electoral y se ha corregido. No tengo ningún inconveniente en aceptarlo. Nosotros esa campaña la hicimos con la mejor voluntad del mundo, con una finalidad muy clara de promocionar a la comunidad autónoma andaluza. En el segundo caso no tengo absolutamente nada que ver con esa decisión. Yo no intervengo en las decisiones que se toman en Radio Televisión Andaluza. Es una decisión del director general o de los organismos o de los dirigentes de Radio Televisión Andaluza. En cualquier caso, pienso que efectivamente tienen que acatar y se debe de acatar la resolución que ha adoptado la Junta Electoral Central, pero yo no he intervenido en ese tipo de decisión. Radio Televisión Andaluza es un organismo autónomo. Gómez Marín. No, presidente, yo quizás insistiría en el tema, ¿verdad? Pero no me lo tome a tosudez, pero no. Yo querría aclarar, porque yo entiendo que ese argumento que ustedes dan es tautológico. Es tautológico porque en circunstancias normales sería razonable, pero con lo que aquí ha ocurrido, el argumento de la extrapolación o de la no extrapolación ya no tiene sentido. Es más, lo que yo creo que había que decir, es evidente que el Senado y el Congreso van a seguir siendo los mismos al día siguiente de la elección. Pero no es que nadie les vaya a exigir, ni nadie vaya a pretender exigirles un cambio de esos resultados que hace un año se establecieron. Es que ustedes mismos tendrían necesariamente, como las reglas del juego político al que ustedes invocan tanto suelen imponer, no van a tener más remedio si no quieren gobernar, bogar contracorriente en un país contracorriente, que cambiarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ¿Por qué no se respetan las reglas del juego? Un momento, ¿Por qué no se respetan las reglas del juego democrático? Si efectivamente unas elecciones andaluzas se convocan fundamentalmente para un Parlamento andaluz y unas elecciones europeas se convocan para la representación española en el Parlamento Europeo y unas elecciones que se convocaron hace un año para la composición de las cámaras nacionales. Esos resultados hay que respetarlos, y si no hay que echar mano de la Constitución. Hay que echar mano de la Constitución. Si se quiere quitar al gobierno socialista, hay que plantear el mecanismo previsto en la propia Constitución española, que es la moción de censura. Si no se puede o no se quiere
porque no se tiene la mayoría suficiente o porque no se tiene el programa alternativo, hay que esperar a otras elecciones legislativas cuando se convoquen. No, pero presidente, yo le insisto en que a mí me parece tautológico. Además, a mí no me dirija ese argumento porque yo no estoy en el negocio. No, hombre, claro, pero usted me pregunta y yo le contesto. No, pero yo lo que le quería decir es que, hombre, unas elecciones suponen una prueba de confianza. Ustedes evidentemente han ganado, por las razones que sean, han ganado hace un año la confianza del pueblo español. Ahora la van a perder, si la pierden, que yo en absoluto estoy muy lejos de creer en como mucha gente que la van a perder con tanta facilidad, pero en cualquier caso, si la perdieran, es evidente que esa confianza habría quebrado de alguna manera. A mí me parece, insisto en tautológico por no buscar una palabra que sea más insidiosa, pero a mí me parece que no tiene ningún sentido encerrarse en ese argumento de que no se respetan las reglas del juego si se hace el razonamiento de que un descalabro electoral debería conllevar una cierta reflexión del Partido Socialista. Por una razón, presidente, porque ese descalabro obedecería a uno de los escándalos más gordos de la historia política española contemporánea. Es decir, lo que aquí ha pasado desde hace 3 meses no ocurre desde Mario y Sila. Sí, pero se han adoptado las responsabilidades políticas necesarias. Bueno, que eso también hay que decirlo. Yo creo que el nivel de responsabilidad política que se ha adoptado en este país está muy por encima del nivel de responsabilidad política que se ha adoptado o que se puede adoptar en cualquier otro país de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, por citar simplemente a los más cercanos. Yo simplemente lo que digo es que hay que respetar las reglas del juego y perdonen que sea reiterativo en este sentido, pero las elecciones se convocan con una determinada finalidad. Por supuesto que habrá que hacer todas las reflexiones políticas sobre el grado de confianza que se tiene, pero lo que ha querido el pueblo español es que haya una determinada representación de un determinado partido o una determinada composición en esa representación en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo. De la misma manera que el pueblo andaluz querrá que haya una determinada representación o una determinada composición en el Parlamento andaluz. Pero lo que no está en juego, evidentemente, es la composición de las cámaras del Congreso y del Senado. José John. Buenas noches. Centrándonos en la campaña andaluza, tengo referencia en que en sus mítines está usted insistiendo mucho en distinguir la derecha y la izquierda. Algo así como ellos son la derecha y nosotros la izquierda. Pero este lenguaje, a la vista de los sondeos publicados en todos los periódicos, no está sintonizando con las grandes ciudades, solamente con el voto del campo, con el voto de las pequeñas poblaciones. ¿Es una garantía de éxito para su partido el que la dualidad derecha-izquierda le haga preservar ese voto de las pequeñas localidades del campo y no perder, como se está perdiendo, el de las grandes ciudades? Yo, independientemente de que yo tengo que reconocer que el Partido Socialista ha tenido en las últimas confrontaciones electorales un cierto desgaste en los grandes centros urbanos, fundamentalmente debido porque yo creo que el planteamiento de las necesidades por parte de los ciudadanos de los grandes centros urbanos ha ido bastante por delante, o ha ido por delante del grado o del volumen de inversiones para resolver esas necesidades. Pero yo no distingo, ni creo que los sondeos distingan en cuanto a una repercusión entre centros urbanos y centros rurales o zonas rurales en cuanto a derecha e izquierda. Es que yo creo que la derecha y la izquierda existe, como existe en cualquier otro país democrático, y nadie debe de sorprenderse en ese sentido. Existe una opción conservadora, una opción de derecha, con una opción de izquierda, que presentan distintas alternativas sobre algunos temas y otras alternativas que pueden ser coincidentes sobre otros temas. Y yo creo que es necesario distinguir que en España y en Andalucía existe una derecha y una izquierda. El problema es que cada uno quiere asumir lo que es. Nosotros asumimos que somos izquierda. Ahí la derecha quizás no quiere asumir que es derecha. Bueno, ese es un problema. Pero efectivamente eso objetivamente existe. El hacer tanto hincapié en la dualidad derecha-izquierda no está dando resultados en las grandes urbes. Y sí se está insistiendo mucho en que viene la derecha en las pequeñas poblaciones. Yo cuando distingo entre una opción de derecha y una opción de izquierda, no hago ninguna diferencia entre una zona rural y un centro urbano. Vengo ahora mismo de Granada de dar un meeting y he hecho el mismo planteamiento en un gran centro urbano. ¿Al PSOE le perciben como una fuerza de izquierda, usted cree, el electorado? Yo pienso que sí, y todas las encuestas perciben al Partido Socialista como un partido situado en la izquierda. Todas. Presidente, usted sabe
usted sabe, yo también lo sé, que ha habido en la percepción pública, en la estimativa pública, ha habido una desviación muy considerable en la percepción del lugar que el PSOE ocupa en la famosa escala de 1-10. Sí, decir, siempre por debajo del 5. Sí, porque entre el 5 y el 3 está esa percepción. Que duda cabe, pero ha habido un desplazamiento hacia la derecha en la estimativa pública. Fundamentalmente es posible porque ha habido un desplazamiento de la sociedad española hacia el centro. También es posible que haya ocurrido así. Presidente, lo que ha habido evidentemente es un corrimiento en la política real, en la política visible. Por ejemplo, después de la política laboral que ustedes han llevado en los últimos tiempos, no es de extrañar ese fenómeno que yo apunto, pero usted dice que la derecha y la izquierda existen ciertamente, pero es que no se nota más que en un tiempo de elecciones. Es decir, la reforma de Griñán es una reforma la gran diferencia que existe entre la izquierda y de la derecha en Andalucía es simplemente comparar la situación que había en Andalucía antes de 1982 y la que hay en estos momentos en Andalucía. Esa es la gran diferencia entre una política de derechas y una política de izquierda. Presidente, yo de verdad creo que eso tampoco se puede decir en serio, porque si no, lo digo muy en serio. Lo noto y me alarmo porque me parece que esa fecha es una fecha muy temprana. Es decir, yo no computo, yo no le llamo derecha a lo que pasó con la dictadura. No. No, del mismo modo que no, del mismo modo, extrema derecha. Claro, del mismo modo que no le llamo izquierda a lo que pasó bajo Stalin. Entonces, yo le llamo derecha, si usted quiere, a lo que pasó con la UCD, pero la UCD bastante tuvo con hacer la gravísima operación de transición que hizo. Y yo la reconozco, Claro, yo la reconozco. Entonces, decir que pero desde llamarle un punto de derecha vista económico y desde un punto de vista social no hizo una política de izquierda. Claro, pero bastante. No hizo una política le insisto de en que bastante tuvo. Y yo creo que el proceso de transformación que ha habido en Andalucía en los últimos años es un proceso propio de un partido socialdemócrata, de un partido socialista democrático. Señor Chávez, yo soy de la opinión que una campaña electoral y unas elecciones son una grande fiesta de la democracia. Quizá los españoles no debemos perder de vista que somos unos demócratas jóvenes, que no llevamos tanto tiempo. Y sin embargo, la impresión que tengo es que en cada campaña se pone en peligro algunos fundamentos democráticos. Es el caso, por ejemplo, de un reproche que le puedo yo hacer a usted esta noche, y luego habrá otro para el señor Arenas, supongo. Hemos oído en algunos mítines del Partido Socialista, en bocas de importantes líderes del Partido Socialista, una descalificación del PP como una alternativa democrática al actual gobierno de Andalucía. A mí me parece grave. O sea, usted, a fuerza demócrata, está en condiciones esta noche aquí de afirmar que usted espera resultados de las urnas, que espera ganar, y los sondeos parece que indican eso, pero que si perdiera sería muy bien recibido pues el dictamen de las urnas, que es el fundamento de la democracia. Por supuesto. Aquí viene entonces, aunque ya se sabe que en las campañas y en los mítines se exagera, aquí viene entonces ese empecinamiento en negar una credibilidad democrática al Partido Popular, cuando es el caso que en la calle no existe. Yo no he negado nunca credibilidad democrática al Partido Popular. He dicho que el Partido Popular tiene muchos afiliados y muchos militantes que son demócratas y amantes de las libertades, de la misma manera que puede tener algunos residuos procedentes del franquismo. Me refiero simplemente a algunas declaraciones que han hecho ellos. No quiero entrar en ese tema, pero efectivamente es una alternativa democrática. Creo que con pocas posibilidades de ganar en Andalucía, por las diferencias de votos y por lo que señalan las propias encuestas. Pero que no, algunos de ellos han dicho que nosotros no vamos a procurar una transición pacífica. Pues claro, si nosotros nos retira su confianza el electorado, la transición será absolutamente pacífica. Mire usted, yo pongo un caso, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla, donde el Partido Socialista ganó. Hubo una coalición entre los dos partidos, segundo y el tercero, y la transición no pasó absolutamente nada. La transición fue absolutamente pacífica. Mire usted, yo creo que a pesar de que nosotros constituimos una joven democracia, yo creo que ya tenemos una democracia consolidada, una democracia bastante asentada. No exenta de los peligros a medio y largo plazo que pueden tener otras democracias. Me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, a la democracia italiana. Nadie podía pensar en la democracia, con respecto a la democracia italiana, hace un año que nos fuéramos a encontrar un gobierno con 5 ministros neofascistas. Pero en cualquier caso, vuelvo a decirlo, la democracia en España es una democracia asentada, es una democracia consolidada. Y pienso también que cada proceso electoral, a pesar de la crispación que pueda existir, que no es una crispación menor que la que pueda existir en un proceso electoral en otro país democrático, yo creo que cada confrontación electoral, cada campaña electoral refuerza el sentimiento democrático de la gente. Pero, señor Chávez, usted me reconocerá que usted es un poco
la cara amable del Partido Socialista. Porque, yo se lo agradezco mucho. No, pero es que hay correligionarios suyos aquí mismo en Andalucía, en la campaña andaluza, que han dicho cosas tremendas contra la derecha, contra el centro, contra la izquierda y contra todo el mundo. Yo no sé hasta qué punto comparte usted algunas de las afirmaciones que ha hecho aquí don Alfonso Guerra. Don Alfonso Guerra, perdóneme. Yo creo que hay formas distintas de decir las cosas. Yo no sé si seré una cara amable o no, pero yo creo que hay una coincidencia. O sea, usted comparte lo que dice Alfonso Guerra, pero amablemente. Hay una coincidencia de fondo, entre los planteamientos que hace Alfonso Guerra o Felipe González o Javier Solana con los que yo hago. Quizás las formas sean distintas y la manera de expresión sea distinta. En cualquier caso, yo no estoy de acuerdo cuando se dice que Alfonso Guerra es una persona que utiliza los mítines para insultar a los adversarios políticos. Yo he asistido a 3 mítines últimamente, he participado en 3 mítines últimamente con Alfonso Guerra y yo no he oído ningún tipo de insulto ni de descalificación personal. Algunas veces creo que somos injustos con Alfonso Guerra. Un momento, sí. Compañeros, un momento, señor Chávez, hacemos una pausa brevísima y volvemos ahora mismo, que todavía tenemos muchas cosas que preguntarle y con la que zaherirle. No se vaya usted a creer que se libra. Hasta ahora mismo. Bueno, pues continuamos con nuestro combate dialéctico con don Manuel Chávez, el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía. Me parece que tú querías hablar, Francisco Rosell. Adelante. Bien, el presidente ha hablado de que había una derecha y una izquierda, pero yo le quería preguntar al presidente si no da la sensación de muchas veces en el mensaje del Partido Socialista que no quiere enterar su mano derecha lo que dice la izquierda. Y me refiero en concreto, ayer Alfonso Guerra lanzó unas graves imputaciones contra el excomisario Olivencia. Me gustaría saber si usted ratifica esas imputaciones según las cuales el señor Olivencia se habría beneficiado en negocios de la Expo, eso por un lado. También quería preguntarle sobre la alta participación que ha tenido Alfonso Guerra en la campaña electoral de los últimos días, si no se estará preparando para el día después de las elecciones, teniendo en cuenta que el partido en Andalucía está dividido al 50%. Y le digo esto orientado a la tradición que tenemos en Andalucía, donde 2 presidentes, el presidente Rafael Escudero y el presidente Borbolla, tuvieron que abandonar la presidencia de la Junta, no por perder unas elecciones, sino por haber perdido el favor de Alfonso Guerra. Y si teme que esto le pudiera pasar a usted en el futuro. Empezando por la primera pregunta, con toda sinceridad, yo no he oído hablar a Alfonso Guerra del señor Olivencia, ni mencionarlo en ningún momento. En ningún momento. El señor, si me permite, el señor Guerra ha dicho que ha beneficiado a su yerno, en este caso, el candidato del Partido Popular, Javier Arenas. Ha hablado exactamente. Yo creo que es necesario, señor Rosell, es necesario puntualizar. Quiero decir que el señor Guerra no se ha referido en ningún momento al señor Olivencia. Se ha referido al señor Arenas, no poniendo nunca en duda la legitimidad o la legalidad de actividades económicas que ha podido realizar el señor Arenas, sino simplemente que parece que hay una laguna en cuanto a unos determinados años que tenía que haber declarado, haber tenido que registrar en el registro del Congreso. Simplemente eso. Si un periódico hubiera hecho eso, ustedes estarían pidiendo que nos aplicaran la ley de difamación, como hemos contemplado. No, mire usted, como la ley de... Es que, mire usted, nosotros hemos estado muy acostumbrados a oír muchas veces acusaciones de corrupción, muchas de ellas falsas, Mire usted, yo no quiero entrar en ese tema de decir, lo único que ha dicho el señor Guerra nunca se ha referido al señor Olivencia, en honor a la verdad, y creo que se puede acudir a cualquier medio de comunicación que lo ha registrado durante estos últimos días. Yo lo único que creo de todo este tema, en este asunto, es que espero que el señor Arenas aclare suficientemente el asunto, y punto, para claridad de todos, para la mejor limpieza del proceso electoral, simplemente eso. Y cuanto a la segunda pregunta, pues mire usted, mi partido no está dividido. Ha tenido problemas, tensiones, ha tenido enfrentamientos, pero yo creo que es un juicio de valor decir que el partido está dividido al 50%. Ha celebrado un congreso... No es un juicio de valor, está en el resultado de los congresos provinciales. Bien, pero lógicamente los congresos se juegan. En un congreso democrático hay mayorías y minorías, pero eso no quiere decir que esté dividido. En el momento en que se celebra un congreso democrático y hay una mayoría, se acepta esa mayoría, como
propio como resultado de un juego democrático. El partido está unido en esta campaña electoral, está detrás del programa electoral, está detrás de su candidato, y yo espero y yo confío, y no quiero ser voluntarista, que continúe así después de las elecciones. Joaquín Marín. Señor Chávez, estamos conversando esta noche en Andalucía, pero para toda España, que nos pueden estar viendo. Y a mí como andaluz me preocupa bastante la imagen de Andalucía en el resto del territorio español. Y una imagen que me apresuro a decir, y no puedo explicarlo por falta de tiempo, que es una imagen bastante mala. No estoy de acuerdo con usted. Yo acusaría a la llamada usted. clase política en general, pero especialmente a la Junta de Andalucía, al gobierno actual que ha regido, a que no ha sabido explicar bien. Por ejemplo, para hablar de un caso concreto, el tema del PER. No ha sabido explicarle bien al resto de España qué es el PER, que sin duda necesita una reforma, una transformación, pero que prácticamente en el resto de España muchas capas sociales, que quizás no muy enteradas, no muy informadas, pues piensan que prácticamente en Andalucía no trabaja nadie, todo el mundo aquí vive de la sopa boba, etcétera, etcétera. Hombre, porque también ha habido quien ha estado muy interesado en dar una visión catastrofista y negativa sobre Andalucía. Pero yo no no estoy de acuerdo con usted. Tampoco. Yo no estoy de acuerdo con usted que la imagen de Andalucía sea mala fuera de Andalucía. Todo el mundo, o gran parte de españoles que vienen a Andalucía y que han recorrido Andalucía, han podido comprobar, y así lo han dicho muchas veces, el gran cambio y la gran transformación que se ha producido en Andalucía en los últimos años. Yo creo que eso es evidente. Ha sido muy evidente desde fuera de Andalucía. No me refería yo a eso. Pero es que yo creo que hay que ser justo. También con respecto al PER, otro. que el PER ha sido muy denigrado. El PER yo creo que ha sido un instrumento de solidaridad y un instrumento que ha mejorado la calidad de vida en los pueblos de Andalucía. Les ha procurado infraestructuras, equipamientos, comunicaciones, equipamientos culturales, deportivos, y yo creo que ha cambiado la fisonomía de los pueblos de las comarcas rurales de Andalucía. Comarcas rurales donde efectivamente hay que reconocer que no ha acudido la iniciativa privada porque consideraba que no era rentable. Eso ha tenido que acudir la administración pública. Y yo pienso que hay que dar un segundo paso. Cuando hay que dar un segundo paso, que es que el PER, dentro del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía, que está financiado con 521.000 millones de pesetas hasta el año 1999 por los fondos estructurales de la comunidad, cree riqueza estable distinta de la estrictamente agrícola y que incentive la llegada y la ubicación de empresas agroalimentarias, de turismo rural, que se diversifique en definitiva la actividad en el campo andaluz. Pero yo quiero decir que también se es injusto con el PER. El PER cuesta menos que el mantenimiento de algunas empresas industriales del norte. Mucho menos. Y en algunas comunidades autónomas del norte, el seguro de desempleo es mucho más caro que el dinero que nosotros nos gastamos en Andalucía, en el subsidio agrícola y en el PER. Señor presidente, estoy de acuerdo con usted y además este es un tema que reconoce la transformación de los pueblos hasta el propio Partido Popular. Usted lo ha podido oír de boca del señor Arena. Yo me refería a esta segunda parte. Yo sé que eso es así, pero yo acusaba a usted es el que ha regido los destinos de la Junta en los últimos años, de no haberlo explicado bien fuera de Andalucía. Yo por lo menos lo he intentado, pero lo que sí puedo decir es que la visión que tiene la gente, los españoles de Andalucía, es una visión positiva del cambio que se ha producido. Yoli. Aprovechando que el candidato señor Chávez encabeza la lista del Partido Socialista Obrero Español por la provincia de Cádiz y coincidiendo estas elecciones con las europeas, le quería plantear una cuestión muy localista. ¿No cree que la provincia de Cádiz, que soporta un 43,8% de paro, según la encuesta de población activa, y que esta cifra ha ido creciendo desde el año 82, en que los socialistas han gobernado en Andalucía, y una provincia que lleva casi 30 meses con restricciones de agua, ¿no cree usted que esta provincia con estos datos se acerca más al tercer mundo que Europa? No, yo no lo pienso. Yo pienso que Cádiz es una provincia moderna que tiene un problema del paro. Mire usted, yo no quiero discutir las cifras del paro. El paro registrado es mucho menor y es una... Son datos de la estadística de la encuesta. No, sí, yo sé, una estadística mucho más fiable que la encuesta de población activa, y pienso que los datos reales están por debajo de las estadísticas, pero tengo que asumir la gravedad del problema del desempleo en la provincia de Cádiz y en la provincia y en la región y la comunidad autónoma andaluza. Lo tengo que reconocer. También hay que reconocer
que desde 1986 se han creado 260.000 nuevos puestos de trabajo más, que hay más gente trabajando que la que había antes de 1986, como consecuencia de la creación de puestos de trabajo. Y es necesario reconocer que 1992 y 1993 han sido años malos desde el punto de vista del empleo y desde el punto de vista económico. Yo pienso de todas maneras que tenemos que hacer un gran esfuerzo para que Cádiz tenga agua en cantidad y calidad suficiente. Y usted sabe que ya está previsto el trasvase del Guadiaro al Majaceite. El trasvase del Guadiaro lleva técnicamente hecho un cajón desde hace más de 10 años. Ahí podríamos hablar un poco de Málaga, pero no es el caso, supongo, entrar en cuestiones... No entréis en provincia, estamos absolutamente perdidos. Gómez Marín. No, presidente, yo entiendo perfectamente que usted es un profesional del optimismo. Que es No, yo no soy un profesional, yo soy un político que pretende tener los pies en el suelo, sí, pero los pies en la realidad. Yo no se adapta entonces usted a una famosa definición del político que hay un famoso pensador, que no es cuestión de citar. Pero, hombre, a mí me gustaría que no acabara ocurriéndole a usted la anécdota de Tales, que por mirar las estrellas se caiga en el pozo. Porque cuando ustedes hablan, por ejemplo, de la Expo como un plan, cuando ustedes hablan de la aportación de la Comunidad Europea y la cifran en 5 billones, en vez de hablar del saldo presupuestario, que es lo único que a mí me interesa, cuánto en realidad vamos a tener descontado lo que nosotros damos, etcétera, ¿no? ¿Se refiere a Andalucía? Me refiero, estaba diciendo a ustedes porque trataba de nacionalizar el debate, pero en cualquier caso podía decirlo. Pero el saldo neto es favorable a España. Sin ninguna duda, pues ahí podría llegar. Somos los pobres, pero quiero decirle que en cualquier caso no se trata de esos 5 billones de que se habla. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, ahora mismo lo acaba usted de hacer, acaba de insistir en la importancia que indudablemente tiene el dato del incremento del empleo neto, ¿no? Eso está clarísimo. Si no, usted lo relativiza porque dice, lo que ocurre es que ha crecido la población activa, lo que ocurre es que se ha incorporado un importante contingente de mujeres. Pues naturalmente los padres de hijas estamos perfectamente indignados con que ustedes digan eso. Naturalmente que las mujeres y a mí me parece que es un fenómeno positivo, pero es un dato objetivo. Bueno, es un dato. Mire usted, yo considero... pero entonces admita la realidad de la cifra de paro. Usted me dice que yo soy un optimista. Yo lo que quiero decirle, el problema del desempleo es un problema grave, gravísimo en la comunidad autónoma andaluza y que se ha visto acrecentado en los últimos años, como también ha crecido en otras comunidades autónomas, pero que en nuestro caso, no es cierto, no es cierto. En términos relativos, por favor, señor Gómez Marín, en términos relativos, el desempleo en Andalucía ha crecido menos que la media nacional y menos que en otras comunidades autónomas. No respecto de la población activa. ¿Qué? No respecto en función de la población activa, en función de los datos de la población activa y en función de los datos del paro registrado, menos. Y además, la encuesta de población activa nos indica que teníamos ya un crecimiento de empleo de 14.000 puestos de trabajo. Pero además, presidente, en el primer trimestre. Vamos a volverlo al personal. Bueno, déjeme usted. Perdón. Yo lo que quiero decirle es que es un problema grave. Es un problema gravísimo. Pero también tenemos que decir que fundamentalmente el crecimiento del desempleo en Andalucía no es tanto producto de un proceso de destrucción de puestos de trabajo, que eso es lo que yo vengo diciendo. No es tanto como consecuencia de un proceso de destrucción de puestos de trabajo, sino como consecuencia de un proceso de crecimiento de la población activa. Pero eso le llamo optimista, presidente, porque usted dice, por ejemplo, que por cada empresa que quiebra se crean 20. Que no es un problema de optimismo, que no es un problema de optimismo, es un problema de dar un dato objetivo de la realidad. Y a mí me parece importante, déjeme terminar, por favor, déjeme terminar. Y a mí me parece importante señalar, mire usted, pues nuestra población activa, a diferencia de otras comunidades autónomas, ha crecido en 500.000 personas, 400.000 de ellas mujeres. Y a mí me parece un fenómeno positivo. Yo tengo que decir que es difícil resolver el problema del desempleo en Andalucía a corto plazo. Es difícil. No tengo una varita mágica, no puedo hacer milagros, ni se van a resolver con milagros. Pero creo que en una franca etapa de recuperación económica, como en la que estamos entrando en estos momentos, y hay indicios bastante evidentes de que estamos entrando en esa etapa de recuperación económica, podemos volver otra vez a crear empleo neto y podemos empezar otra vez a reducir las cifras del paro. Que no es un problema que se vaya a acabar en un plazo de 1 año o 2 años, pero sí es un problema que podemos colocar el límite razonable en plazos de 5 o 6 años. Señor Gómez Marín, reserve usted su ímpetu, por favor, para don Javier Arenas, porque el tiempo que tenemos asignado al señor Chávez se está acabando. Yo, sin embargo, antes quisiera no quedarme con una curiosidad dentro. Yo quisiera preguntarle si usted, en el caso de revalidar la presidencia de la Junta,
piensa usted permanecer los 4 años en este mismo puesto? Evidentemente, mi horizonte político está definitivamente anclado en Andalucía. Pero no sería la primera vez que le proponen a usted como sucesor de Felipe González. Bueno, no es la primera vez y seguramente habrá otras veces, pero lo que pueden tener la seguridad todos los andaluces es que me veo como presidente, con el respaldo de todos los ciudadanos andaluces, que me veo como presidente de la Junta de Andalucía y me veo durante los próximos 4 años, y todo mi horizonte político está en estos momentos anclado y fijado en Andalucía. Pues muchas gracias, don Manuel Chaves, y hasta el 12J por la noche. Muchas gracias. Volvemos ahora mismo con el candidato del Partido Popular, don Javier Arenas. Es en un instante, no se vayan.